Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mis queridos y amados hermanos. Una vez más, en este rinconcito espiritual que nos ha regalado el Señor, le hemos llamado Bellas Palabras de Vida. Vamos a pedirle al Señor la gracia y la unción del Espíritu Santo para que esta palabra llene de regocijo y de gozo nuestros corazones para todos aquellos hermanos, para todas aquellas almas que las puedan escuchar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida, y humildemente te rogamos por la gracia y el amor de tu Hijo Jesucristo, y en la unción del Espíritu Santo, que estas palabras que vamos a pronunciar, Señor, sean de bendición, de prosperidad espiritual, para que el don maravilloso de la fe vaya creciendo y madurando en todas nuestras áreas de la vida. Te lo pedimos, Padre, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a retomar el Salmo que hicimos en el último programa, el Salmo número 6, y vamos a ir hacia el versículo número 3, que dice: Ten piedad de mí, porque me faltan las fuerzas, sáname porque mis huesos se estremecen y mi alma está atormentada. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Y lógicamente que si nos preguntaran qué más nos gustaría en la vida, y seguramente de tener una vida tranquila, sin problemas, sin dificultades, pero sabemos que eso no es posible. Aparte, si nos ponemos a pensar un poco, sería muy aburrida la vida sin que nada nos sucediera, ¿no? Pero lo importante es saber, mis queridos y amados hermanos, que en todo esto el Señor tiene un propósito, ¿no? En este tiempo, en este momento, ¿no? De tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanto padecimiento, incertidumbre, cuántas cosas, ¿no? Que golpean y en muchas vidas laceran corazones, ¿no? Entonces, muchos tal vez piensen y digan qué bueno sería de cambiar un poco esta situación, ¿no? De hablar de algo lindo, de algo, como muchos dicen, de algo positivo, ¿verdad? Sí que sería bueno, pero en todo esto es como que si nos estuviésemos engañando a nosotros mismos, porque es como querer evitar la realidad. La realidad está, por más que no quisiéramos o no querramos, la realidad está. Entonces, desde ese punto nosotros tenemos que hacer el planteo, ya que contamos, ¿no? con el Señor, que nos da esa posibilidad de afrontar toda dificultad, todo problema que viene a nuestra vida, y con la ayuda de Él poderlo superar. Entonces, hay cosas en la vida que nos llevan a crecer, que nos llevan a madurar, y son precisamente la que nos marca la palabra de Dios en los momentos más difíciles y complicados de la vida y de la existencia del ser humano, inclusive del ser humano o del siervo de Dios, del consagrado o de la consagrada a Dios, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié para que tengamos esas llaves o esa llave, ¿no? que pueda abrir ese cofre que está lleno de tesoros y de secretos, para que tomando de ellos podamos salir adelante de toda dificultad. Y como decimos, aquí debe haber sido muy fuerte la experiencia del salmista, ¿no? Porque dice: porque mis huesos se estremecen y mi alma está atormentada. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Es decir, como reclamando, diciendo, bueno, ¿hasta cuándo vas a permitir en mi vida tanto dolor y tanto sufrimiento? Pero la capacidad para soportar el dolor en nuestra vida es mucho mayor que la capacidad para el placer, porque es lógico. Es decir, el Señor nos ha dicho de que Él nunca va a poner carga mayor de la que podamos nosotros soportar. Pero no obstante, aún
Él nos da los medios para poder superar estas situaciones. Y de esa pedagogía, ¿no? Que no aprobamos en nuestro concepto humano, ¿no? Es de donde más se aprende. Entonces, ante esto nosotros no tendríamos que estar en una actitud de rebeldía o de enojo hacia o en contra de Dios cuando estas cosas nos vienen, que a veces, bueno, son cosas que no vienen porque Dios quiera que vengan y que sucedan, sino que son situaciones causadas por nuestra propia debilidad, por nuestros pecados, y bueno, son cosas que todo tiene que como quien dice, valerse, ¿no? De esa situación para que aprendamos. Es decir, si nos pasa algo malo, saber que no podemos o no deberíamos cometer el mismo error, ¿no? Entonces, lo importante es eso, como decíamos en el versículo número 3 del Salmo, ¿no? Y entonces ahí vemos cuando la edad también influye, ¿no? En la vida de cada ser humano, de cada persona, de cada cristiano, y en base a eso también está la receta, podríamos decir, incluida en la palabra de Dios, para que vayamos de acuerdo a eso también resolviendo los problemas y las dificultades, ¿no? Y nos preguntamos alguna vez qué nos hacen, qué causa nuestras penas y nuestro sufrimiento, qué nos causan en nuestra vida. Y podríamos decir que el efecto del dolor nos causa en concentrarnos en nosotros mismos, es decir, de prestar atención a ver cómo podemos quitar ese dolor o que ese dolor vaya siendo cada vez menor. Es decir, atención hacia uno mismo. Y también el hecho de, digamos, prestar atención a nuestro ego, ¿no? Y de tomar una actitud, digamos, de aislamiento, porque cuando estamos doloridos, estamos sufriendo, siempre buscamos refugiarnos en algún lugar en soledad. Y de esa manera, bueno, es necesario que pidamos, que clamemos, que supliquemos al Señor que los medios para poder superar y sobrellevar y superar, esta triste realidad. Pero lo bueno es saber de que nunca vamos a quedar desamparados, nunca vamos a quedar desolados, ¿no? Jesús nos dice bien claro en su palabra, si tu padre y tu madre te dejaren, yo el Señor nunca te abandonaré. Entonces, con esas consignas espirituales que nos da como lección el mismo Señor Jesucristo en su palabra, son las que también tenemos que incorporar, ¿no? Como un antídoto para que cuando llegue el momento de la prueba, del dolor, del sufrimiento, ¿no? Tengamos ahí a flor de piel ese pasaje, esas palabras. Entonces ahí es como de la pena, del dolor, del sufrimiento, de la tiniebla, de la oscuridad, de la incertidumbre, es como que va a ir apareciendo un destello de luz en las promesas del Señor. Y de ahí vamos a ir evaluando todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque así con el consuelo que nosotros somos consolados, dice la palabra del Señor, podemos consolar a otros. También tenemos que ver esa realidad, ¿no? Y hay algo muy concreto, muy cierto. Cuando nos suceden cosas como por ejemplo una enfermedad o la enfermedad nos lleva a conectarnos con el cielo o nos sepulta en el infierno. Así de cruda es la realidad, ¿no es cierto? Entonces depende ya de nosotros, porque los elementos, las herramientas ya están dispuestas y esa es la que tenemos que recurrir nosotros. Entonces ahí vemos de que cuando uno se encuentra con esa fuente inagotable de conocimiento y de gracia, ahí es donde nosotros podemos echar mano a esas herramientas y poder ir resolviendo estas situaciones. Bueno, mis queridos y amados hermanos,
Será Dios mediante hasta cuando Él lo permita. Paz y bien para ustedes.